Con ustedes. La Feria del Libro tiene este ciclo que yo amo y hago hace muchos años, porque nos permite encontrarnos con escritores, con creadores, y eso queda, por supuesto, en YouTube, en la web, eternamente. O sea, nosotros no esperemos que sigue el ciclo, pero bueno, de otra manera, pero nos permite encontrarnos con pensadores. Dora Barrancos, ustedes la conocen, cómo presentarla. Fundamentalmente diciendo que es socióloga, que es historiadora y que es feminista. Y yo podría agregar que tiene un talento extraordinario y que cuando vos ves su libro, por ejemplo, hay uno que repasa la historia de las mujeres, uno aprende una barbaridad, disfruta una barbaridad y entiende mucho, pero mucho más el mundo en que vivimos. Ahora me sorpresa, no es un libro de Dora Barrancos, es un libro sobre la vida de Dora Barrancos, una vida muy rica y una vida donde también existió la dictadura y existió el exilio y existió salir corriendo antes de que me maten, ¿no? Hablo con mi fuera. Dora, ¿cómo estás? Gracias. Dora Barrancos. Muchas gracias. ¿Han hecho tu vida? Sí. Contanos. Esto comenzó de una manera que a mí me pareció toda ¿cómo decirte? Algo que no tenía crédito posible, porque estas dos queridas personas, Cari y Débora, yo las hice discípulas, ex discípulas, grandes historiadoras, un día me dijeron: queremos hacer tu biografía. Y yo lo tomé medio en tarana, medio con una, ¿cómo decirlo?, de confianza crítica sobre mí misma. Dije, pero no, es una barbaridad. No, lo vamos a hacer. Y bueno, yo dije, va a salir un artículo. Bueno, vamos a hacer algo. Y nos pusimos a trabajar entrevistas, 2019. Eran entrevistas, ¿cómo decirlo?, que tenían toda la intimidad posible. No me he privado de algunas narrativas personalísimas y que ahí quedaron. Después no decidí que quedaran, ¿no? Porque obviamente cuando esto estuvo todo maduro, luego del proceso de entrevistas vino la pandemia. La pandemia suspendió el acto narcisístico, entonces no pudimos seguir ahí en esas largas conversaciones, pero bueno, en enero de este año me llegó lo que había sido el resultado de todas esas pláticas. Yo estaba bastante asustada, lo confieso, porque además ya tenía el formato del libro. Bueno, corregí, no eran graves circunstancias, pero había errores, se ve que en la traducción, las personas que grababan, habían cometido errores. Hay algunos errores en fecha que han quedado, pero lo que quiero decir que si este libro algo es así, tiene toda la paleta de un acto absolutamente de toda intimidad, ¿no? Lo he narrado desde una posición de íntima sinceridad, por así decirlo, ¿no? Íntima sinceridad. Así que bueno. Hay un capítulo, no en el libro, porque no leí el libro todavía, porque no acabo de conocer el libro, pero sí conozco algunos hechos que han marcado la vida de todos los argentinos, ¿no? Por ejemplo, la dictadura, y tengo entendido que saliste corriendo, porque alguien dio tu nombre en la mesa de tortura, ¿no? Donde nunca hay que juzgar eso, jamás hay que juzgar eso, y según tengo entendido, ahora tuvo que salir del país. ¿Fue así? Dramática, porque siempre he tratado de, ¿cómo decir?, de disminuir el tono tan personal de ese momento que pudo haber sido trágico para mí, pero que fue trágico de todas maneras. La verdad es que lo cuento sucintamente. Ya en el año 76 la situación estaba seria, grave, pero bueno,
y no salí porque el padre de las niñas no autorizó las salidas. Yo estaba separada de ese primer circunstante, fue tremenda, así que dije no se sale. Pero en abril del 77, la situación tal que la dices, me obligó a salir con ella, porque a una amiga que la chuparon unos días y que tuvo un comportamiento ejemplar. La soltaron, menos mal, la tuvieron vendada y demás, y ella tuvo la inmediata taquipsia de mandar en ese momento decir a una persona que me avisara que el interrogatorio había sido sobre mí. Así que ahí ya no había vueltas que darles, y sí, evoco un momento durísimo, tomar la decisión. En este momento yo estaba acompañada por Eduardo, teníamos una niña pequeña, o sea que tengo 3 hijas, y mi marido, y salimos en el Citroën muy, ¿cómo decirlo? Salieron despacio, salimos literalmente en el Citroën, y teníamos la previsión de tener una variedad de hijas, de tener los pasaportes prontos, y ahí fueron tremendas y totalmente determinantes las palabras de Eduardo. Cuando yo decía no me puedo venir, y lloraba, porque sin las niñas, si no sentí que yo no puedo salir, y ahí él tuvo una severa admonición de toda racionalidad y prudencia, y me dijo lo siguiente: mira, negra, es preferible que las nenas te lloren un buen rato porque no estás al lado, que te lloren muerta. La verdad que era inexorablemente verdadero. Así que ahí nomás ya no volvimos, si ella estaba en Brasil. Brasil fue una plaza, una cultura maravillosa. Un doctorado. Yo hice una maestría y un doctorado. El doctorado, en realidad, lo hice ya, yo volví en el 84, tuvimos 8 años, y había hecho la maestría, preparé mi tesis de maestría, y había quedado ya muy enganchada con lo que era el doctorado en historia, que era mi asignatura pendiente, de base soy socióloga. Y efectivamente, ya llegando a la Argentina, había hecho una serie de cuestiones, ya estaba muy dedicada a la investigación, de modo que la Universidad de Campinas, la UNCAM, en Brasil, me acogió con esas circunstancias que son muy de Brasil. Los doctorados no tienen la amplitud demográfica nuestra, ahí se hace una selección, son muy pocas las plazas, pero Campinas tenía previsto la recepción de personas del extranjero, de latinoamericanos. ¿Tu orientación fue siempre el feminismo? No, sé que no en cuanto a la carrera, pero sí en cuanto a las ideas. El feminismo, Eso siempre tuve una penuria íntima que prefigura, una subjetividad prefiguradora del feminismo. Porque como ustedes pueden saber, siempre fui muy cocorita, y sobre todo no soportaba las injusticias. Pero no soportaba las injusticias en general, la injusticia en su dimensión existencial. Entonces siempre salía con una espada flamígera, y sobre todo, ahí sí ya es un indicio claro, me preocupaba muchísimo la denostación sexual que sufrían las mujeres, ¿no? Era tan común que varones muy progresistas, la primera cuestión que construían con otro varón era cómo se había levantado a fulana de tal, ¿no? Y en eso había una respuesta mía de mucha indignación, ¿no? De gente que ha sido feliz, que resulta que sale a denostar a la persona porque había tenido un encuentro sexual. Hizo lo mismo también, tengo todo un apego a la justicia que tenía que ver con... Hace poco
ejemplo, vi una película italiana que no me acuerdo el nombre, está en cartel la película, muy buena, que tiene que ver con cuando las mujeres empezaron a votar en Italia, año 46 creo, o 44. Sí, exactamente, siempre habrá un maligno. El maltrato a la mujer que en esa película, yo no lo puedo creer. Ella se despierta y dice buen día, le dice el marido, y el marido le pega. Sí, ¿sabe que también en Argentina se vota a partir del año 52 como viste? 51. 52 fue esta, era la ley del 47 y se vota en el 51. Sí, pero la película de Italia me quedó con enormes ganas porque estaba invitada a una suerte de abajo de mí y no pude ir porque tenía un viaje. Si tuviera algún ataque negro, se lo voy a decir. Sí, por supuesto. Hay una película que narra justamente los trastornos en materia de derechos políticos en Suiza. Los cantones alemanes en Suiza eran más machistas que el cantón, por ejemplo, los que hablan, por ejemplo, francés, ¿no? Eso me llamó mucho la atención porque, primero, les voy a contar por qué digo Suiza. Y Suiza fue el último país europeo en la que se acertó la conquista de los derechos políticos de la mujer. ¿Y no te impresionan algunas letras de tango? Claro. Ahora, nos impresiona y las de bolero ni te digo. Tango son también. Es que hay una cosa sobre la que alguna vez me invitaron a hablar y no la escribí, pero digo que es paradójico el macho del tango. El macho del tango es paradójico. ¿Sabes? Muy poco macho. Porque al mismo tiempo tiene una debilidad, casi llora, se pasa llorando. Vuelve a la casita de los viejos. Vuelve a la casita de los viejos. O sea que es una paradoja de de esa figuración tan masculina. Es un llorón, ¿no? Tampoco nos trata bien a los hombres. No. No se sabe que es condición del varón de sufrir. ¿Por qué? Así. Bueno, ahí hay una existencia que también muestra el tango, la tremenda existencia de una exterioridad de la masculinidad. No sufra, no llores en público, no te emociones, es terrible, ¿no? Por eso las feministas queremos también liberar a los varones. Queremos liberar a los varones de la tremenda ¿cómo se llama la mochila? Gracias. Esa tremenda mochila llena de cosas absurdas, irracionales, ridículas, etcétera, que lo han obligado a una masculinidad de niesta, de alta productividad en todos los sentidos. Pensaba en todo el texto de tu obra. No son buenas editoras, pero hay bastante, ¿no? ¿Cómo ves este momento delirante que estamos viviendo? Absolutamente delirante, con un gobierno que es el peor gobierno de la historia de la democracia. No hay nada peor que lo que estamos viviendo. ¿Cómo puede ser que en este país donde hemos ganado tantos derechos ocurra lo que ocurre y qué pensás del feminismo de esta coyuntura? Acá una querida compañera dice, estamos en una unión distópica. ¿Cómo no? Distópica, lo que estamos viviendo es distópico. A ver, es cierto que esta figura se pudo encontrar basándose en elementos muy raquíticos del sentido común, muy raquíticos, elementos raquíticos del sentido común. El sentido común dice, ay, los políticos son, en fin, ese elemento fue consagrado como una circunstancia dogmática mayor, etc. Ahora, la verdad es que voy a decir algo que digo en algunos últimos textos y que digo sobre en conferencias. Miren, no son liberales, no son liberales. No son liberales, son fachos. Son neofascistas y además
tienen con una correspondencia planetaria con los neofascistas del mundo. De hecho, el presidente se va a la asamblea de Vox, ¿no? Bueno, para que ustedes tengan una idea, el programa Vox, que es un programa vertebrado en el contrafeminismo, tiene una serie de capítulos, el programa de Vox. Y el capítulo que se dedica a la familia, no recuerdo si es el número 80, el artículo 80, no sé lo de... Comienza diciendo derogación de la ley de violencia de género por discriminatoria. Derogación. La violencia se ejerce sobre todas las criaturas humanas, por lo tanto no tiene que existir una vertiente superior en materia de afectación sobre esa vertiente. Algo, bueno, pero lo mismo pasa, yo le voy a contar. Lo conocemos, vino un elenco de esperpentos. El elenco de esperpentos que vino, y bueno, y pruebas al canto, Bolsonaro en vez de Lula, ¿no? Bueno, vino, si mal no recuerdo, estuvo, pero estuvo un personaje que en realidad es un problema para la Unión Europea, que es Víctor Orbán, el primer ministro de Hungría. No, ese es del libro. Entonces, es del libro. Ustedes no saben lo que este tipo Orbán ha ido ganando sucesivas elecciones, bien. La Unión Europea le llamó muchísimo la atención por la persecución a comunicadores y demás. Pero lo que quiero decir, una de las peores cosas que ha hecho es efectivamente eliminar la enorme mayoría de derechos de las mujeres. Y en la Constitución, que es creo que en 2010, un poco menos, está absolutamente permitido, legitimado, que los honorarios, los salarios de las mujeres sean menores que los de los varones. Así que la verdad es que eso se da muy mal, inclusive con los acuerdos que tiene la Unión Europea contra la violencia. Pero fíjate que está a punto de ganar las elecciones Trump, por ejemplo, se vuelve a Trump, que ha hecho abuso sexual, pagarle a una prostituta para que no hable, todos los delitos los cometió, y van y lo votan. Sí, bueno, hay que ver qué es lo que pasa todavía. Sí, todavía hay que ver todavía, digamos, no hay que sentirse más desvalidas, sobre todo, porque creo que nosotras estamos, particularmente nosotras, la ley de base tiene unas cuestiones brutales de retrocesos en términos, no hay dimensión que no haya sido afectada por la ley de bases. El DNU les digo, pero la ley bases de sancionarse, aunque no ha salido con mucho cajoteo para no saber qué pasa. Miren, tiene algunos aspectos siniestros. Por ejemplo, la suspensión de la moratoria. La suspensión de la moratoria significa que la mayor cantidad de beneficiarias es muy soslayada, porque es mayor la cantidad de mujeres. Por una razón elemental, porque han tenido siempre una extrema fragilidad en el contrato. O sea que la precariedad laboral la han inaugurado históricamente las mujeres, aviso por las dudas. Entonces, la imposibilidad de construir una carrera laboral ha permitido que justamente sean las primeras beneficiarias de la moratoria. Bueno, el monotributo está ahí en agua de borrajas, bien recordado, porque se han dado unos días, es un crimen, el monotributo afecta a muchísimas mujeres de las economías informales y demás. Otra cuestión, el problema, bueno, en el fondo lo que quieren en realidad, si se analiza bien, es el arreglamiento del Estado, de lo público, de todo lo público, de todo lo público. No se puede recordar algo con relación a las mujeres. Miren, el apartamiento por alumbramiento lo tenemos consagrado por 90 días. Depende de los
convenios. Hay convenios excelentes colectivos que han llevado a un aumento considerable. Universidades que permiten hasta 6 meses. Bien. En la ley bases para todo el empleo público y privado se dice que, por supuesto, son 90 días. No se pueden tomar la licencia, no se puede tomar antes de los 10 días de fijado la fecha de parto. Yo creo que hay que estimular claramente a que haya una gran falacia respecto del día del parto, se entiende lo que quiero decir, ya que en realidad el presidente interrumpe gravemente toda la noción de derechos fundamentales, la interrumpe. Bueno, lo que pasó con los trenes esta mañana, eso es lo que pasa cuando el Estado abandona. Pasa eso. Venían avisando que no funcionaban las señales, lo venían avisando los sindicatos, los trabajadores. Nadie le dio pelota. Bueno, chocan los trenes. El trabajador lo avisó y dijo: hay altísimo riesgo de una catástrofe. Altísimo riesgo. Bueno, no sé cómo ha salido la situación finalmente. Bueno, por suerte aparentemente no hubo ninguna persona que falleciera, por lo que yo sé. Por suerte, además, por suerte el conductor había disminuido notablemente la marcha, se dio cuenta de que estaba enfermo. Bueno, mis productores me quieren matar porque tendría que terminar hace 15 minutos. Así que bueno, hay que leer todo lo que haya escrito Dora Barrera. Todo lo malo y perverso que he hecho está ahí también. Y hay que leer este libro y pensar siempre que este gobierno viene a quitar derechos. Esto es muy importante decirlo una y otra vez. Vinieron a quitar derechos. Ese es su proyecto. Es lo que están haciendo. Ese es el proyecto Ahora, señor que nos gobierna. Para algo está la condición homo sapiens sapiens, la condición humana. Resistir. Hay que aprender a resistir, dice Juan Gelman, ni a irse ni a quedarse, a resistir, aunque es verdad que habrá más penas y olvidos. Eso dice Juan Gelman. Muchas gracias.